Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Todo bien? Bueno, muestra de esto que están acá, ¿verdad? Ha sido la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la que ha hecho posible que estemos en este lugar. Amén. Bienvenidos, bienvenidos todos. Me alegro de verlos. Me alegro de que estén bien. Ahí andan por ahí eh, un virus por ahí de todos y cosas así, ¿verdad? Pero nada grave, hermano. No se vengan al cielo todavía con eso. Así de que bueno, y hermano William, como siempre, bienvenido con su familia, Carlita, el niño, bienvenidos, hermano, Dios lo bendiga. Esta es su casa, ya sabe que esta es su casa, y es la casa de todos ustedes, hermano. Amén. Y me alegro que la familia de mi hermana Dinora también están más constantes. Qué bueno, Dios le bendiga. Qué bueno por eso, ¿verdad? Bueno, hermanitos, tomen sus Biblias. Y bienvenidos los hermanos que nos ven a través de la transmisión también. Y tomen sus Biblias, vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a tener una linda meditación, hermanos, como siempre, esta mañana en esta palabra. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? 1 Timoteo, capítulo 2. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan, como dice hermanos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Siéntese, hermano, Dios lo bendiga. Antes, hermanos, de entrar en la meditación de esta mañana, quiero aclarar una inquietud de algunos hermanitos con respecto a lo que yo mencioné el domingo pasado sobre que la palabra de Dios no menciona de que Dios haya ordenado a Moisés golpear la roca. Es obvio que algunos de ustedes han leído y van a encontrar en Éxodo 16 o 17, me parece, donde Dios le dice golpea la roca. Pero les voy a decir algo muy importante y lo quiero hacer públicamente, porque quiero que los hermanos que me escucharon públicamente, y algunos pastores que me escucharon públicamente, han de haber dicho, pastor, ¿qué le pasa? Allí dice que Dios ordenó a Moisés que golpeara la roca. Pero hay un problema con eso. Hay un verbo en hebreo, no es el tema, hermanos, quiero aclarar nada más esto, para que quede al conocimiento de todos. Hay un verbo en hebreos que más o menos se pronuncia como hika. Y ese verbo en hebreo lo tradujeron como golpear. Recuerden que lo que nosotros tenemos es una versión. Y tradujeron ese verbo como golpear. Pero hika no solamente significa golpear, también significa herir. Herir. De tal manera que, en mi opinión personal, no debieron haber traducido este verbo como golpear, sino como herir. ¿Por qué? Porque golpear no se ajusta a la teología del Nuevo Testamento ni se ajusta a la tipología de Cristo.
Voy a explicar así brevemente qué es una tipología. En la Biblia está lo que nosotros conocemos como tipología. A veces decimos este es un tipo de Cristo. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros sabemos que el arca de Noé es un tipo de Cristo. En la Biblia se le llaman tipos, o se le llaman figuras, o si usted lo quiere llamar un símbolo, puede llamarlo. Porque en el arca de Noé fueron salvas las personas a quienes acudieron el llamado del Señor, ¿verdad? Especialmente la familia. Entonces, decimos que el arca es un tipo. Y como eso hay varios tipos en la Biblia. Por ejemplo, David es un tipo de Cristo, Moisés es un tipo de Cristo, Josué es un tipo de Cristo. Cada uno de ellos tiene una característica, una virtud, algo que hicieron que tiene que ver con lo que Cristo hizo y por eso se llama tipología. Pero traducir golpear en la versión, en mi opinión personal, no está bien porque no se ajusta a la tipología de Cristo. Porque si la roca es un tipo de Cristo, entonces la palabra que debieron haber traducido ahí en vez de golpear es herir. Usted dirá, ¿por qué? Porque no hallamos en la Biblia un texto que diga, mas él golpeado fue por nuestras heridas. Eso no dice la Biblia. El texto dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Debido a que Isaías 53 hace una referencia a ese incidente de Moisés con el pueblo, ¿verdad? Entonces habría que ajustar el entendimiento correcto de esa palabra. La rebelión del pueblo fue la que provocó no el golpe, sino la herida. No el golpe, sino la herida. Por lo tanto, traducir herida en vez de golpear se ajusta más a la tipología de Cristo, porque la Biblia no menciona, mas él golpeado fue por nuestras rebeliones. Pero Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esa es la razón por la que yo dije, no, eso no puede estar así. Ahora bien, algunos pastores pueda que de pronto me escriban o me llamen o lo que sea, porque ya lo han hecho. Y me dice, pastor, pero usted no puede hacer eso de cambiar esto en la Biblia, ¿por qué no? Lo hacen constantemente. Tenemos una versión. Le puedo poner un ciento de casos de cómo hacemos con esto. Voy a ponerle un caso más, uno nada más. Dos le voy a poner. Y como ustedes han leído la Biblia, saben de dónde voy a estar hablando. Cuando ustedes leen 2 Corintios 5:17, dice, de modo que el que esté en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Pero la palabra griega que tradujeron allí como criatura no significa criatura, significa creación. Por lo tanto, allí también hubieron, en lo personal, hubieron haber traducido en vez de criatura, creación. Cuando hablamos de criatura, hablamos de una persona, pero la palabra creación es mucho más amplia que hablar de una persona. Vamos a poner otro caso. Cuando ustedes leen las leyes en Levítico, allí dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá. Entonces la palabra hebrea que tradujeron allí para el español es la desnudez de tu padre, de la mujer de tu padre no descubrirá. Pero no está bien. ¿Cómo se llama eso? Eufemismo. ¿Por qué? Porque el texto lo que está diciendo, lo que debería decir es, no te acuestes con la mujer de tu padre para tener relaciones sexuales con ella. Eso es lo que el texto dice. Entonces hay que cambiarlo. Entonces nadie puede decirme a mí que no se puede. Claro, es el deber de todo pastor investigar, porque tenemos un libro que ha sido traducido de 3 idiomas, hebreo, el griego y arameo. Y es obligación de cada uno de nosotros profundizar en las traducciones que tenemos. Así de que esa es la razón por la cual yo dije, hermanos, no puede traducirse como golpear, sino como herir. Porque Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nunca dice fue golpeado. Y como yo no estaba tan satisfecho en todas las investigaciones que estaba haciendo, me fui a la inteligencia artificial y me puse en un debate con inteligencia artificial. Y me dio los mismos razonamientos. Y al final le digo yo a inteligencia artificial, pero no se ajusta a la tipología del Nuevo Testamento.
por esto y esta razón. Y al final, inteligencia artificial terminó diciéndome, tienes razón. Así de que equivocado en eso, no estoy. Bien, habiendo dicho eso, mis queridos hermanitos, vamos a meditar en algo muy importante también esta mañana. En 1 Timoteo capítulo 2 hemos leído un pasaje muy importante que tiene que ver mucho con la voluntad de Dios con respecto a la salvación del hombre. Y hace unos días estaba leyendo yo un librito de uno de los grandes predicadores que han existido en la época, un sudafricano. Voy a reservarme el nombre, pero estaba leyendo un libro muy bonito que él escribió con respecto a muchas cosas de la palabra de Dios. Y dentro de ese libro leí este pasaje. Y él explica en ese libro de que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Y cita este pasaje. Pero tenemos un problema con eso. ¿Cuál? Que el texto no usa la palabra voluntad, usa la palabra quiere. Vaya al versículo 4. El cual quiere. Amén. El cual quiere que todos los hombres que sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mis queridos hermanos, usted sabe que durante muchos años ya me he dado la tarea de explicar, de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y si ustedes ven, el texto no usa la palabra voluntad, usa la palabra quiere. Y hay una gran diferencia entre voluntad y querer. Si el texto hubiese dicho, y es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, eso hubiera tenido más peso al decir que todos los hombres deben de ser salvos. Pero cuando usa la palabra quiere, expresa un deseo y no una voluntad determinada hacia algo, sino un deseo. El texto está diciendo que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que el texto está diciendo. Le voy a explicar en un momentito, hermanos, y verá que cada vez que yo hablo sobre este tipo de cosas, y los veo a ustedes y a todos mis hermanos que en este día se han reunido en algún lugar, siempre veré la gran misericordia que Dios ha tenido de su pueblo. La gran misericordia que Dios ha tenido de cada uno de ustedes. Porque es un acto de pura misericordia el que ustedes estén en este lugar. Y no solamente que estén en este lugar, sino que estén en Cristo. Eso es lo más importante. Es un acto enorme de compasión de Dios, de misericordia de Dios. Que nosotros estemos en este lugar y todos los hermanos que se han reunido esta mañana en sus diferentes lugares, en sus diferentes localidades, para hacer lo que ustedes y yo hoy estamos haciendo, adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Eso, hermanos, es un acto de compasión de Dios. Como dije, hay una diferencia entre decir que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y decir que es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Hay una gran diferencia. Si nosotros aceptamos de que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, hermanos, todos los hombres deberían de ser salvos. Todos. Sin embargo, la experiencia a nosotros nos dice que ya murieron millones de personas que se fueron sin Cristo y no fueron salvos. Si como dice este gran predicador, es la voluntad de Dios que se salven todos, entonces ¿por qué no nos ha salvado a todos? La voluntad de Dios es algo que debe de llevarse a cabo sí o sí.
Es indiscutible. Cuando Dios determina algo, debe pasar. Es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Y cuando ustedes leen el capítulo 9 de Romanos, vayan a Romanos 9, verso 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Véame aquí. El pasaje está hablando acerca del acontecimiento del endurecimiento del corazón de Faraón. Y la gran pregunta que Pablo se hace con alguien imaginariamente por ahí dice, y tú me dirás, algo, es una pregunta que se hace como si alguien estuviese platicando con él y dice, ¿por qué piensas de que el faraón es culpable si fue Dios quien lo endureció? Porque, y viene la pregunta y dice, porque ¿quién resiste a su voluntad? Me voy a quedar en esta expresión. ¿Quién resiste a su voluntad? En otras palabras, podría traducirse el texto, muchos han intentado resistir su voluntad y no han podido. Quiere decir entonces que si la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿quién puede resistirse a esa voluntad? Pero el texto no usa la palabra voluntad, usa la palabra quiere. Y quiere y voluntad son cosas distintas. Uno va al griego y la palabra quiere es deseo, deseo intenso. Uno va al griego de voluntad y es deseo, también es deseo, pero añaden algo más. Es un deseo que tiene el propósito de ser logrado y la palabra griega cambia. Por lo tanto, lo que debe de entenderse aquí es que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo, pero no que se ha llevado a cabo ni se llevará a cabo. Mire, nadie puede discutir esto. ¿Por qué? Porque dije hace un momento, ya murieron millones sin Cristo. Si la voluntad de Dios era que ellos fueran salvos, entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde quedó la voluntad de Dios ahí en ellos? Además, ¿quién es el medio que Dios ocupa para que el hombre sea salvo? Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Cristo hubiese sabido que la voluntad de su Padre era que todos sean salvos, quiero recordarles que en Juan 6:38 Jesús dijo esto, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y si Jesús hubiese sabido que la voluntad del Padre es que todos los hombres sean salvos, entonces Jesús hubiese salvado a todos. ¿Y los millones que ya se murieron, pues? ¿Y los que murieron hoy sin Cristo? ¿Y los que van a morir en el resto de la historia de la vida del hombre sin Cristo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Fue la voluntad de Dios o no fue la voluntad de Dios? No. El problema está en cómo han interpretado. Han interpretado querer como voluntad. No, hermano, la palabra voluntad es una raíz griega distinta a querer. Por lo tanto, aquí lo que se muestra es el deseo de Dios. Por ejemplo, yo también deseo que toda mi familia sea salva, pero eso es cuestión de Dios. Yo también deseo que todos los seres humanos sean salvos. Hermano, créame que lo que espera a este mundo, ese juicio que viene de Dios, es algo insoportable. Insoportable. Yo no quisiera que ningún ser humano vaya a una condenación eterna, si la verdad, como la palabra de Dios describe la condenación eterna, es algo horrendo. Es algo terrible. ¿Quién quiere que la gente vaya allí? Nadie. Sin embargo, millones de personas ya murieron, hermanos, y se fueron sin Cristo. Ya murieron. Yo deseo que todos sean salvos, sí, pero no es cuestión mía. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero es su deseo. No es que lo va a llevar a cabo para que todos sean salvos.
Y vuelvo a hacer énfasis en esto. Si alguien vuelve y dice, no, hermano, Dios quiere que todos sean salvos, pues entonces que los salve a todos. Y los que ya murieron, ¿cómo va a ser con ellos? Que murieron sin Cristo. ¿Se murieron sin salvación? Aquí el texto solamente expresa el deseo de Dios. El deseo de Dios de que todos sean salvos. Pero vienen algunos hermanitos y dicen, no, hermano, es que ellos no quisieron. Vamos a Romanos, capítulo 9. ¿Lo tiene? Ya lo tenía por ahí, hermano. Verso 16. Así que, ¿qué dice, hermanos? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces alguien puede decirme, no, pastor, es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero ellos no quisieron. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y por eso dije hace un momento, que ustedes estén aquí es un acto de misericordia, porque a ustedes Dios depositó sobre ustedes su querer. Él quiso salvarlos a ustedes y por eso están acá. No dependió de ustedes. El texto lo dice, no depende del que quieren. Un hombre puede querer, pero si Dios no quiere, no puede ser salvo. Es una verdad, hermano, indiscutible en la palabra. Y usted puede no querer, pero si Dios quiere, viene, porque Dios quiere. Todo depende de la decisión de Él. Ustedes están aquí porque Él decidió querer escogerlos a ustedes, querer tener misericordia de ustedes, porque nunca dependió de ustedes. El que ustedes estén en Cristo no es una decisión que ustedes hayan tomado personalmente. Es Dios. Dice Jesús, tuyos eran y me lo diste. Tuyos eran y me lo diste. No depende de nosotros, no depende del ser humano, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a eso podemos agregar un texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amén. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué, hermanos? Hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted dirá, yo quise venir a Cristo. A ver, y si usted quiso venir a Cristo, ¿quién le puso ese querer? Dios. Tampoco dependió de usted. Usted nunca dijo, yo quiero llegar al Señor, yo quiero. No. El texto dice que Dios produce en el hombre el querer como el hacer. Y somos tan inútiles los seres humanos que no bastó con que nos pusieran solamente el querer, sino también el hacer, porque ni eso podíamos. Entonces, ¿por qué estamos acá? Porque Dios, primero, tuvo un acto de misericordia con nosotros. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ha tenido misericordia de ustedes. No quise ir a Cristo. Ustedes nunca quisieron ir a Cristo. Y si vinieron, aquí dice que Dios produce en el hombre el querer como el hacer. Así de que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Sí, es un deseo de Él. ¿Se oye difícil? Sí.
Sé que algunos hermanitos que tienen una doctrina distinta me van a crucificar por esto, pero que me digan dónde está mi error. Porque la pregunta persiste. Si es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es algo determinante, es algo que no se puede resistir. Hermano, cuando Dios toca a una persona, es la voluntad de Dios que sea salva y por eso la toca. Le pregunto, ¿puede esa persona decirle a Dios que no? No, no puede. Romanos dice, ¿quién resiste a su voluntad? Posiblemente algunos de ustedes como creyentes incluso la pensaron hoy para venir. Ay, es el único día, quiero dormir un poquito más. Y ay, aquí, ay, allá. Pero al final se vinieron. ¿Por qué es eso, hermano? Porque Dios sigue produciendo en su pueblo el querer como el hacer. Hermano, nuestras actividades no dependen de nosotros, depende de la actividad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Estamos aquí por su buena voluntad. Y estamos en Cristo porque Él quiso ponernos, hermanos, en Cristo. Así de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hay hermanos que citan segunda de Pedro 3. Vamos. Segunda de Pedro 3, verso 9. En la medida que explico esto, siempre lleve en mente algo. Dios ha sido bueno para con ustedes. Dios ha sido bueno para con cada uno de ustedes. Porque Dios quiso tener misericordia de ustedes. No dependió de ustedes. Nunca lo buscaron. Él lo buscó a ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente. ¿Para quiénes, hermanos? Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quiénes, hermanos? ¿De quiénes? De nosotros. Correcto, esto es lo que necesitamos. Ver el contexto del texto dentro del mismo texto. Vean lo que dice. Ya vamos a terminar de leer lo demás. El Señor no retarda su promesa. Pedro escribiéndole a una congregación, le dice, según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién está siendo paciente Dios, hermanos? ¿Para con todos los impíos o para con el pueblo? Para con el pueblo, para con nosotros. Y luego dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? Exacto. Usted está diciendo, usted dirá, hermano, ¿nos está llamando al arrepentimiento? No. Aquí es donde necesitamos siempre, hermanos, estudiar lo que enseña la palabra del Señor. Esa palabra, que todos vengan, viene de una raíz griega que significa desarrollar. Y lo que Pedro está haciendo es llamando al pueblo de Dios a que desarrolle su arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. No está hablando de los impíos. La carta va dirigida a una congregación a la que Pedro le está diciendo, hermanos, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes? De nosotros. Vengamos al arrepentimiento, desarrolle su arrepentimiento. ¿Y cuándo es que un cristiano, hermano, desarrolla su arrepentimiento? Cuando da frutos de su arrepentimiento. ¿Ve? Citan pasajes que aparentemente hablan de que Dios quiere salvarlos a todos. Pues hermano, mire, cada vez que usted oiga como eso, la gran pregunta que van a tener que responder siempre es esta. Si Dios los quiere salvar a todos, ¿por qué no lo hace, pues? ¿Por qué no salvó a millones que ya se fueron sin Cristo? ¿Y por qué no salvó hoy los que murieron hoy que se fueron sin Cristo? Entonces, volvamos de nuevo. Quiero que lleve fresco, pero fresco esto para que aprenda a defender su fe. Vienen y le van a decir, es que ellos no quisieron. Romanos, no es del que quiere, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
No depende de ellos. Nunca dependió de ellos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchen esto. Pero nadie viene a mí si el Padre no lo envía. No lo envió al Hijo. ¿Por qué se fue sin Cristo y se condenó? Porque el Padre no lo envió al Hijo. Eso es todo. Y por favor, cada vez que me escuche esto y le ponga cuidado, siempre piense, Dios ha sido bueno con ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros, hermanos. Porque de nosotros quiso. Porque de nosotros quiso. No me amasteis ustedes no me amaron a mí primero, dice el Señor. Yo los he amado primero a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, dice. Yo los elegí a ustedes. Tan claro como eso. Por favor, valore lo que Dios ha hecho en su vida. Valore lo que el Señor ha hecho en su vida. No es poca cosa que dentro de millones y millones de personas, seguramente mejores que cualquiera de nosotros, nos haya escogido a nosotros. Valoren eso. Sepan responderle a Dios ese acto de amor y ese acto de misericordia. Dios nos ayude para llegar hasta el final, para ser coronados con la vida eterna, hermanos. Que Dios nos dé la fuerza suficiente para que podamos lograr perseverar hasta el final. Y el final significan dos cosas. O Cristo viene ahora y nos lleva con Él, o nos morimos en Cristo aun cuando Él no ha venido. De una cosa asegúrese. Se lo dije hace muchos años yo, hace no sé, un par de años quizás o un año, no lo sé. Asegúrese que cuando usted muera, vaya en Cristo. Si me toca predicar, no me he muerto yo antes que usted, yo quiero decir, allí va un hijo de Dios y allí va una hija de Dios. Es un acto de amor de Dios que estemos en este lugar. Es un acto de misericordia que Dios nos haya elegido, que Dios haya querido mostrar su misericordia con nosotros. Entonces Pedro no está hablando de impíos. Vea el texto. Claramente dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no con los impíos, para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Todos nosotros demos frutos dignos que sean evidencia de que nos hemos arrepentido. Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo 3, verso 8, hermano. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es la manera en la que un cristiano desarrolla o viene al arrepentimiento, desarrollando su arrepentimiento. Además, nunca olvidemos la palabrita griega para arrepentimiento, metanoia. ¿Y qué es metanoia, hermano? Cambio de mentalidad. Porque cambiando de mentalidad, cambiamos nuestra forma de vida. Porque usted vive según lo que es aquí. Sus acciones están determinadas por su mentalidad. Sus acciones están determinadas por sus pensamientos. Si sus pensamientos son torcidos, su vida será torcida. Entonces, ¿qué desea Dios? Que nosotros, que Él no quiere que perezcamos, desarrollemos este arrepentimiento, que constantemente estemos dando frutos dignos que digan, este de verdad se ha arrepentido. Y no trata de por mi culpa y por mi gran culpa, hermano.
Esto se trata de cambios. Eso se trata de transformación. Eso se trata de decir, bueno, soy salvo, sí, ok. Mi forma de vida debe cambiar. Dios ha querido tener misericordia de mí, porque no dependió de mí. Voy a responder a Dios ese acto de misericordia. ¿Y cómo lo voy a responder? Dando frutos dignos que sean evidencia de que yo me he arrepentido. Amén. Hay una diferencia. El texto nos dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. El texto dice quiere, es su deseo. Es su deseo, pero no un deseo determinante a decir, lo voy a lograr. Si eso fuera así, nadie se condenara, hermano. Nadie. El infierno no existiera. ¿Por qué existir un infierno con gente que no se va a condenar? Si la intención de Dios, escuchen esto, si la intención de Dios es no condenar a nadie, ¿para qué creó el infierno? ¿Para qué? Si yo soy Dios, ¿verdad? Y digo, bueno, tengo millones y millones de cabezones allá abajo que jamás me van a buscar a mí. Entonces algunos de ellos, bueno, yo no voy a condenar a nadie voy a condenar, lo voy a salvar a todos. Pero voy a hacer un infierno. ¿Y para qué quiero un infierno si no voy a tener gente ahí? Es lógica, ¿verdad? Es lógica. Desde el momento en que hay una condenación eterna, es porque sabe Dios que ahí van a ir a parar muchos que nunca amaron la luz. ¿Y por qué nunca amaron la luz, hermano? Porque amaron más las tinieblas. Capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hermano? Amaron más las tinieblas. Ellos de su propia voluntad caída decidieron, hermanos, deliberadamente rechazar la luz. Amaron más la tiniebla. El hombre nunca ha elegido la luz, siempre ha elegido las tinieblas. Y de ahí nos sacó Dios a nosotros. En esa película de Gabriel, se ve que viene del cielo el Gabriel, ¿verdad? Y cae en la tierra. Han tratado los que hicieron esa película de más o menos mostrar qué es lo que pasó. Allí se llama la película, Gabriel. Y cae en el suelo porque él viene con una misión. Ve al mundo hundido en el pecado, hundido en los placeres de maldad, hundido en todo tipo de porquería. Y Dios envió unos arcángeles y nunca regresaron. Allá en los cielos, según una película, ¿verdad? Se preguntaron que qué pasó con estos arcángeles. Y bueno, mandaron a Gabriel, ¿verdad? Mandaron a Gabriel. Andar, ¿qué pasó con esto? ¿Verdad? Y cuando el Gabriel cae en la tierra, se humaniza. No pierde sus poderes, ¿verdad? Pero se humaniza. Y comienza a buscar a los demás arcángeles. Y haya que uno de ellos se habían convertido en borracho. Y otro arcángel era una mujer y se había convertido en prostituta. Y otro, no me acuerdo en qué se había convertido. Desde ahí a usted la película, ¿verdad? Le está diciendo el poder que tienen las tinieblas. Si Dios no saca al hombre de las tinieblas, nadie puede. Nadie. Las
tinieblas son poderosas, hermanos. Tan poderosas que la luz tuvo que venir del cielo para alumbrarnos a nosotros. Y le dice el Gabriel a uno de los arcángeles, ¿qué pasó con la misión? Te mandaron para venir a iluminar a esta gente, para sacarlos de la oscuridad en la que viven, para sacarlos de esa maldad. Y le responde el otro arcángel y dice, míralos, obsérvalos, míralos cómo viven. ¿Te parecen que quieren ser libres de eso en lo que viven? Mira, le dice, cómodos están con su vida. Las tinieblas, hermanos, ejercen un gran poder en la vida del hombre. Nunca van a tomar la decisión de ir a Dios por su propia cuenta, a menos que Dios haga un milagro como lo hizo en usted. Cada uno de ustedes es un testimonio vivo de un poderoso milagro que Dios ha operado en la vida de cada uno de ustedes. Los rescató de donde nadie los podía rescatar. Los sacó de un lodo cenagoso de donde nadie los podía sacar. Y los puso en un lugar para la honra y la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Un buen aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Nadie podía rescatarnos de donde estábamos. Solo el poder de Dios. Solo Dios, hermano. No es del que quiere. No depende de nosotros. Más los hombres amaron más las tinieblas antes que a la luz. No depende de nosotros. Dios desea. Claro que sí. ¿Cómo sabemos que Dios lo desea? Bueno, envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Es tan importante, hermanos, la salvación del hombre, que vea cómo Pablo a Timoteo, vamos de nuevo, hermanos, a Timoteo. Primero Timoteo le dije, ¿verdad? Primero Timoteo, ¿qué le dije, hermanos? 2:4. Pero veamos el versículo 1. Mire qué importante, hermanos, es la salvación del hombre para Dios. Timoteo le dice Pablo, ante todo, haz esto a favor de los hombres, porque Dios desea que ellos sean salvos. Amén. Ante todo, y esa palabra, ante todo, la usamos, hermano, cuando es algo de suma importancia. Hija, hágame esto y esto. Pero ante todo, hágame esto. Necesitamos esto y esto. Pero ante todo, necesitamos esto. El ante todo aquí es la manera en la que Dios nos enseña la importancia de la salvación del hombre. Hermano, Juan 5:29. Muchos despertarán para condenación eterna y otros para vida eterna. Pero Dios no desea eso. Dios desea que el hombre sea salvo. Y por eso le dice a Timoteo, el Señor a través de Pablo, Timoteo, ante todo haz esto a favor de todos los hombres. Esto es importante, Timoteo, la salvación de ellos. ¿Qué tan grave, hermano, puede ser la condición del hombre que hubo necesidad de que un ser divino viniera a la tierra a morir en la cruz, a hacerse hombre y morir en la cruz? ¿Sabe, hermano,
donde yo siempre he considerado que hay un problema. Radica en que los seres humanos, incluyendo cristianos, no tienen una comprensión correcta de quiénes son delante de Dios. Ese es un problema. Si tan solo Dios, hermanos, nos diera la oportunidad de vernos quiénes somos por dentro, descubriríamos que necesitamos de Cristo. Si yo me lograra ver por dentro, descubriría que todos los días yo necesitara estar a los pies de Cristo, clamando su amor, pero clamando su perdón. La falta de esa comprensión es la que no le permite ver al cristiano ese acto de misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros. Hermanos, es una bendición enorme el hecho de que el Padre nos haya enviado al Hijo. Es una bendición. Es un acto de misericordia, hermanos, del Señor. ¿Qué tan grave es esa condición? Bueno, vamos a resumirlo, hermanos, en pocas palabras, en el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 del libro de Efesios. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, que hermanos, muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, totalmente muertos. El problema del ser humano es que no se considera muerto. Pero ante los ojos de Dios, todos los seres humanos tienen una condición tétrica, muertos, no moribundos, no nauseabundos, no agonizando, están muertos, muertecitos. A tal grado, hermanos, que ustedes han de recordar que ante los ojos de Dios no hay ninguna diferencia entre los muertos en el cementerio y las personas sin Cristo. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué diferencia hizo? Ninguna. En esas condiciones es, hermano, en las que estábamos nosotros, muertos, totalmente muertos. Y es como que Dios les estuviese diciendo a los hermanos de Éfeso, oigan, hermanitos de Éfeso, a pesar de que estaban muertos en sus delitos y pecados, les di vida. ¿No lo merecían? No. ¿No lo merecemos? No. Nosotros, los seres humanos, no somos dignos de Dios. No. Por eso sigo sosteniendo que es un acto de misericordia el que estemos en Cristo. No hay, hermanos, ninguna diferencia. Escúcheme esto, por favor. Usemos un poquito la cabeza, un poquito la imaginación. Por favor, caminemos todos hacia el cementerio de Santa Tecla. ¿Ya van llegando? Todos caminemos ahí, en su mente. Escoja la tumba que quiera, la mejor. La que está hecha de mármol, la que usted quiera. Ahora haga de cuenta y caso que ustedes están allí. Ahí ya no le gustó, ¿verdad? Vea, porque eso es exactamente lo que ha pasado, lo que le voy a explicar.
Estando entre los muertos, de pronto el cielo se abre y un rayo de vida apunta al cementerio. ¿Y quiénes son los que se levantan para vida? Aquellos sobre quienes cae el rayo de vida. Nadie más. Se levantan de ahí únicamente aquellos sobre los que cayó el rayo de vida para vida eterna. Los demás siguen muertos. El mundo, el ser humano, es ese cementerio. Y allí estábamos nosotros. Y este rayo de luz que es Cristo, que es la vida, alumbró y les cayó a todos el rayo de vida. Muchos ya murieron sin ese rayo de vida. Eso es lo que Dios hizo. Ahí andamos entre ellos como zombies, muertos en vida, en ese gran cementerio llamado mundo, caminando y de repente, ¡pum!, vino Cristo a mi vida y me dio vida de entre los muertos. Y allá andaban ustedes y de repente llegó la vida y les dio vida de entre los muertos. No les dio vida a todos los muertos, entre los muertos. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios se guarda el derecho de darle vida a quien Él quiere darle vida. Lo dice la Biblia. Vamos a Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, verso 21. Amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿a quiénes, hermanos? ¿A quiénes, hermanos? A los que quiere. Ajá. Y si Dios quiere salvar, y es la voluntad de Dios salvar a todos los hombres, entonces ¿por qué no les dio vida a todos? ¿Por qué? Porque Él le da vida a quien Él quiere darle vida. Y aquí de nuevo, por favor, otro acto de misericordia de Dios a favor de nosotros. Él quiso darnos vida a nosotros. Por eso están acá. Él quiso darnos vida. Ven, no depende de nosotros. Eso, hermano, es lo que se ha operado en la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos un pueblo resucitado. Por favor, vean esta imagen. Toda la gente que está allá afuera son cadáveres. A los ojos de Dios son cadáveres. Ahí andamos todos nosotros en puño de esos cadáveres. Y usted pensaba, yo tengo vida. Muertecito a los ojos de Dios. Y entre ellos, Dios dijo, a este quiero darle vida. A quien Él quiere, a este quiero darle vida. A este quiero darle vida. Y a los demás pastores, no sé. Yo no creo que haya un pastor que pueda tener una respuesta y si hay un pastor con una respuesta, tráiganmelo porque yo quiero saber. No sé. Solo sé una cosa, que Dios es soberano. Y que Él lleva a cabo todos sus planes en conformidad a su voluntad.
Y lo lógico en esto, hermano, para que a usted siempre le quede claro en esto, es de nuevo esto. No está bien interpretar el texto de 1 Timoteo y decir que Dios, que es la voluntad de Dios que todos sean salvos. El texto no usa la palabra voluntad, usa la palabra quiere. Y la palabra quiere es desarrollar un deseo, es su deseo. Voluntad es algo que Dios determina que indiscutiblemente va a darse. Pero no usa el texto voluntad, si no quiere. Y de nuevo lleve esto en su corazón, en su mente. Si esa fuera la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué no los salva a todos? Y si la voluntad de Dios es que todo mundo sea salvo, y si va a salvarlos a todos, si esto hubiera sido el caso, ¿para qué crear un infierno? Pero la Biblia en Apocalipsis al final se menciona, hermano, que ahí al lago de fuego va a ir a parar Satanás, el anticristo, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos apóstoles, todo ese atajo de falsos apóstoles van para el infierno. Mentirosos, hijos del diablo. No hay apóstoles ya, hermanito. Es un atajo de ángeles caídos. Dios es soberano. Y eso es suficiente para mí. No me siento feliz por la gente que se condena. Pero le doy gracias por haberme llamado a su vida. Amén. No nos sentimos contentos de que la gente va al infierno, no. Pero demos gracias de que fuimos llamados para estar en su Hijo. Es importante que estemos en el Hijo, porque el Padre al único que acepta es al Hijo y no a ninguno de ustedes. Dice Pablo que somos aceptos, ¿dónde? En el amado. El Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, es al único que el Padre acepta. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Es al único que acepta. Pero como nos puso en el Hijo, entonces nos acepta también a nosotros. Porque estamos en el Hijo. ¿Y dependió de nosotros? No, hermano. Dependió del Padre. Tan grande es la prioridad para Dios de que el hombre sea salvo, que la Biblia dice en Juan 16, famoso texto, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No existe en la Biblia un texto que dé testimonio del amor de Dios como ese. Porque esas son palabras de Cristo, hermano. Jesús, hablando él, viendo la humanidad, observa la humanidad, ve a su Padre y dice, wow, sí que ama a mi Padre a esta gente, tanto los ama que vino a morir a mí por esto. Es un acto de misericordia, hermano. Usted debe ser un hombre feliz y una mujer feliz, porque está en Cristo. La felicidad nuestra no depende de cuánto tenemos o cuánto no tenemos. Hay gente que es feliz con $1,000. Hay gente que es feliz con $1. Hay gente que es feliz comiéndose una mariscada allá en el puerto, 25 pesos. Y hay gente que es feliz que, gracias por este tomatito, Señor, mira qué tomate más rojito, más sabroso, un chilito aquí, unas cebollitas y adentro con usted pega. La felicidad no depende de eso, depende de que estemos en Cristo, hermano. Regocijaos en el Señor, dice Pablo, amén. Regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Y yo otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Es un acto de amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor sabe, Él desea que el hombre sea salvo. Y le dijo a la iglesia, y le dijo a sus discípulos, y por extensión a nosotros,
id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dios escogió la predicación del evangelio para que el hombre sea salvo. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ustedes deben de sentirse orgullosos de ser cristianos, hermanos. De hecho, cuando van a trabajar, lleven una Biblia con sus manos. Ay, ustedes tienen los telefonitos que le dan sus Biblias ahora. Aquí les da pena entrar a una oficina con esto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Y enséñesela. Bendiciones para todos esta mañana. Debe sentirse usted orgulloso de lo que es. Usted es un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo. Sea luz allí. ¿Por qué? Porque Dios desea que la gente sea salva y lo va a usar a ustedes para llevar esta salvación. Si ustedes van en el bus y van a la par del motorista, deben de comprar unos trataditos. Unos trataditos, ándelos allí y dígale al bucero, no me le voy a dejar esto, mire. Déjalo, tómese el tiempecito. Dios desea que el hombre sea salvo, sí, claro que sí. Y va a usar la iglesia y va a usar el poderoso mensaje del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los hombres. Sí, Dios desea, claro que sí. Ni qué, hermano. Si no fuera así, ¿para qué vino el Señor? Pero de eso, a decir que Dios quiere salvar a todos, no. No tenemos algo como esto en la Biblia. Y vuelvo a repetirle, ¿por qué sobre una persona Dios derrama su misericordia y su gracia? ¿Y por qué a otro lo deja el rumbo que lleva en su vida? Yo no sé. Yo no sé, hermano. Soy humilde en decirle que no tengo una respuesta para eso. Y también créame que no creo que haya un pastor que tenga una respuesta para eso. No lo creo. Yo lo único que siempre voy a entender es que Dios es soberano. Yo siempre voy a entender, ¿y quién eres tú para altercar con Dios? Siempre voy a entender, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Siempre voy a entender que Dios hizo vasos de honra y otros para deshonra. Eso sí lo entiendo. ¿Por qué? No sé. Pero vuelvo a repetir, debo estar contento y feliz de la vida de que hermano Dios haya tenido misericordia de mi vida. Pero estoy también consciente de que tengo una gran responsabilidad como la tienen cada uno de ustedes. ¿Y cuál es, hermano? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Él dice, ante todo. Y luego dice, hagan oraciones y súplicas. Y más abajo, porque Él desea que los hombres sean salvos. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Cuando yo acepté al Señor, hermano, o mejor dicho, cuando Él me aceptó a mí, me propuse llevar a Cristo a la familia. Hermano, he visto frutos de eso. Aquí hay uno. Familias de parte de ella, de mi parte. Aquí está Ismael, que juntos nos entregamos al Señor. Y sigo orando que la familia sea salva. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Eso es lo que le dice a Timoteo el Señor. Esto es bueno y agradable. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Que hagamos oraciones y súplicas. ¿Por qué? Porque Él desea que los hombres sean salvos. Eso es lo correcto interpretar ahí. Ustedes tienen hijas, a lo mejor, que no son cristianas. No han llegado al Señor. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Oren por ellas. Hagan súplicas por ellas. Tienen esposos, esposas.
hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, primos cercanos o lejanos, como quiera que sea, hermano, hay que orar por ellos. La iglesia tiene un gran trabajo, la iglesia tiene una gran responsabilidad. No solamente debemos orar y hacer peticiones por ellos, debemos llevarles el evangelio. Debemos unirnos y recordar, mis queridos hermanos, la petición de un hombre que, según en la parábola, despierta en tormento eterno. ¿Se recuerdan de eso? Amén, porque ustedes han leído la Biblia. ¿Y qué le dice el que está atormentado a Abraham? Padre Abraham, manda a alguien a la casa de mi familia, porque tengo allí unos hermanos. Y yo no quiero que vengan a este lugar. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Pero no le vaya a decir al Señor, Señor, yo tengo unos hermanos, mándeles a alguien. Vaya usted, hombre. O le da pena que cuando lo vea entrar su primo le diga, no sabía que vos eras cristiano. Pues sí, la vida de malacate que a veces llevamos. O le da pena que le diga, prima, vos sos cristiana. No sabía que tú eras cristiana, prima. Pues sí, le conoce. ¿Verdad? O se lo explico. ¿A quién le va a usar el Señor? ¿A nosotros? Padre, le dije yo a Dios, yo quiero que mi papá y mi mamá se salven. Y comencé a orar por mi madre. 7 años. Doblando rodillas. Porque yo quiero ver a mi madre en el reino de los cielos. 7 años. Me iba a un monte, yo a levantar mis manos, Señor, salva a mi madre. Yo no quiero que mi mamá se condene, Padre. 7 años. ¿Ustedes cuánto llevan orando por su familia? Y un día quizás. Antes oran por ustedes. 7 años. Salva a mi madre. Sálvala. 7 años. Vamos a la iglesia. No. Comencé a ver que los sábados salía como a las 2 de la tarde, tenía tales horas, no le dije nada. Otro sábado, tales horas, la misma hora. Otro sábado, tales horas, la misma hora. Un día me acerqué a mi mamá. Le he observado que usted los sábados va a esta hora se sale y viene más o menos como a esta hora. ¿Dónde va usted? Agachó la cabeza, se puso a llorar y me dijo, hijo, tengo cáncer en la matriz. Quiste el negocio, dije yo. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Dije yo, quiste el negocio. Mamá le dije, tal día tenemos una campaña. Vamos ahí, vamos a orar por usted. Miren el lío en que me metí. Y le dije esto. Si Dios a usted no la sana ese día, yo dejo de predicar a Cristo. Ese es un buen día. Fue conmigo mi mamá. Oyó el mensaje. ¿Quién quiere aceptar al Señor? Nada, hermano. Pero cuando el hermano dijo, vamos a orar por los enfermos, no, mi mamá estaba allá en la primera haciendo fila. Ay, sí, ¿verdad? Sanidad sí, pero menos tener compromiso con Cristo. Bueno, la bautizó el Espíritu Santo mi mamá allí, danzó y habló lenguas allí. Después asustada, que como eso por allá era nuevo, ¿verdad? Nos fuimos para la casa, no le dije nada. Al siguiente día le dije, mamá, hágame un favor, ¿sí? Vaya donde el médico. ¿A qué médico? Quiero que vea lo que Dios ha hecho en su vida. Se fue a poner médico. Y el médico, señora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Le dije. No, le dijo, mire, su matriz está mejor que la de una bicha de 15 años.
7 años orando por ella. Hagan oraciones y súplicas. Es el deseo de Dios que también todos sean salvos, incluyendo obviamente nuestra familia, pero oren por ellos y llévenles a Cristo. Me faltaba mi papá. Y allá va orando los mismos 7 años por mi papá. Seguí con mi papá. Con fiebres, hermano. Había un monte así. Y ahí me quedaba, hermano, con fiebre debajo de ese monte. Padre, que mi papá sea salvo, Señor. Con fiebre. Una vez me cayó una tormenta, pero tormenta, yo con calentura. Y yo clamando por mi papá. Que mi papá sea salvo, Señor. 14 años oré por mi papá. 14. Y un día me dijo, fui con vos a la iglesia. Yo dije, mi papá está bromeando, no pago. Y no pasé. Al siguiente día que llegué, bravo conmigo. Me bañé, me vestí, me puse bien, me dijo, para ir con vos a la iglesia y vos no pasás. Ay, papá, yo pensé que era broma, le dije. Yo no estoy bromeando, me dijo. Mañana voy a venir, me voy a la iglesia, me dijo. Vaya, que tú eres pase por él, ahí estaba. Le pregunto después, papá, ¿cómo? ¿Qué pasó en usted? Fíjate, me dijo que tuve un sueño, me dijo. Yo vi que yo iba caminando en un precipicio, me dijo, precipicio acá y precipicio acá, y solo mis pies en la orilla. Sentí que resbalé y iba para abajo, me dijo. Y una mano me agarró, fíjate, me dijo. Y una voz del cielo me dijo, no caíste porque yo no quise. Y eso me dijo a mí, me dijo que yo tengo que entregarme al Señor, me dijo. Me entregó a Cristo. Así de que a los dos los voy a ver en el reino de los cielos. Uno me costó 7 años y el otro 14. ¿Sabe qué me dijo mi mamá antes de morirse? Hijo, allá te espero. Allá te espero, hijo. Y le dije yo, mamá, allá nos vemos. 7 años orando por un familiar, mi madre. Yo no quería que ella se fuera al infierno. No. Me siento feliz y contento que cuando yo resucite, veré a mi papá y veré a mi mamá y a todos mis hermanos que han muerto en Cristo. Los veré en el reino de los cielos. Pero 7 años de oración y súplica. Hermano, ore, clame por sus familiares también. No van a llegar así nomás, están atados. El afán de la vida. Afanados por la vida, son ataduras. Aman el dinero, son ataduras. Cegados en su mente, 2 Corintios 4:4. Cegados por su mente. La mente, el diablo los tiene cegados, son ataduras. Los seres humanos tienen ataduras. No pueden llegar a Cristo. Hay que orar por ellos, hay que interceder por ellos. Padre, sálvalos. Salva a mi papá, salva a mi mamá, a mi prima, a mi primo, a mi tío, a mi sobrina, a mi abuelo, Señor. Sálvalos día con día. Y cada vez que pueda, vaya. Ay. Un tío de ella se burlaba del evangelio, se burlaba de mí, me decía locura. Y un día le dije, un día lo veré en el pueblo de Dios alabando su nombre. A reírte, puto. A los años entró a la oficina donde yo estábamos anteriormente, allá por Santa Cecilia. Sí que entró. Me dice, Dios lo bendiga, hermano. Y digo de ella. ¿De verdad o me está tomando el pelo? No, me dijo, Dios lo bendiga. He venido, me dijo, a pedirle perdón por las burlas que me hice de ustedes. Me acabo de entregar a Cristo. Orando por la familia. Orando por la familia. Sí, Timoteo dice, hermano, el cual quiere, es deseo de Dios que la gente sea salva.
Hay que orar por ellos, hay que hacer rogativas por ellos, para interceder por ellos, para que la luz del Evangelio llegue a ellos y puedan, hermanos, ellos recibir la obra de Cristo y ser salvos, para que ustedes y yo podamos ver a nuestros seres amados, queridos, en el reino de los cielos. No pasará a menos que ustedes oren por ellos, hagan rogativas por ellos y les lleve el Evangelio. Que Dios los bendiga esta mañana, mis queridos hermanos. Buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias en esta linda mañana, Señor, por haberme dado la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Pero entendemos, Padre, que allá afuera hay muchas almas que te pertenecen. Hay almas que son tuyas, Señor, que están atrapadas por el poder de Satanás, el afán de la vida. Señor, hay almas allá afuera que son tuyas. Padre, clamamos que cada uno de nosotros nos convirtamos en instrumentos para llevar esta salvación, Señor. Esta palabra, Señor, del Evangelio, Padre. Porque tú has escogido la predicación del Evangelio para que el hombre sea salvo. Pero clamamos ahora, hacemos oración ahora, suplicamos ahora, Señor, sálvalos. Sálvalos. Te pedimos que nos des la oportunidad de no perder el tiempo. Si estamos con familias, que hablemos de Cristo en esa familia, Señor. Que nunca olvidemos que a menos que lleguen a Cristo, esa prima se va a ir al infierno. Ese primo se va a condenar. Esa hija se va a condenar. Ese nieto se va a condenar. Esa nieta se va a condenar. Esa sobrina se va a condenar. Ese amigo que consideramos amigo también se va a condenar. A menos que oremos por ellos y que hagamos súplicas por ellos y que pidamos, Señor, que tu palabra llegue a ellos. Pero úsanos a nosotros, Señor, para que esta palabra llegue a ellos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que vinieron esta mañana. Bendícelos. Bendícelos grandemente. Padre, que esta semana que viene sea una semana de oportunidades para ellos, de muchas bendiciones para ellos. Que los que tienen negocios sean prosperados. Los que tienen empleos sean bendecidos en sus empleos. Los que no tienen empleo, dales un buen empleo. Bendigo a aquellos que dan sus diezmos y sus ofrendas, Padre, para la gloria de tu nombre. Que siempre han estado durante años, Señor, pendientes de toda la situación económica de la obra, Padre bendito. Bendiga a mis hermanos, fieles en sus diezmos, fieles en sus ofrendas, Señor. Bendícelos grandemente. Multiplícales, dale, Señor. Pero que nunca olviden que cuando estén en la prosperidad de la bendición, tienen un compromiso contigo, Señor. Padre, bendigo tus finanzas, que tú se los multipliques para la gloria de tu nombre, Señor. Y Padre, reprende toda enfermedad del diablo, Señor amado, toda peste que ande dando, todo virus que ande dando, Padre. Clamamos por tu sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Clamamos por nuestro hermano Jorge Tica, mi hermana Milagro, y por todos aquellos que están enfermos, Señor. Por aquellos que nos ven a través de la transmisión, clamamos por ellos también, Señor. Clamamos por sus finanzas, clamamos por su salud, clamamos por su familia, clamamos por el bienestar de ellos también, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanitos. Gracias, hermanos, los que nos vieron a través de la transmisión, y esperamos que, como siempre, haya sido de bendición este consejo. Bendiciones y hasta la próxima.